China ya exporta más bienes que cualquier otro país en la Tierra. Cada año, cientos de miles de millones de dólares en productos chinos se dirigen hacia Europa, uno de los mercados de exportación más grandes de China. Pero durante décadas, la mayor parte de esa carga siguió dos rutas principales. O se transportaba por mar a través del Canal de Suez, o cruzaba Rusia por tren a través del corredor euroasiático del norte. Pero en los últimos años, ambas rutas empezaron a parecer menos confiables. La guerra en Ucrania convirtió el corredor ferroviario del norte en un problema político para muchas empresas europeas. Al mismo tiempo, las interrupciones en el Mar Rojo y el Canal de Suez demostraron lo vulnerable que puede volverse el transporte marítimo global cuando un solo punto de estrangulamiento enfrenta inestabilidad. Y cuando eso sucedió, los gobiernos de toda Eurasia empezaron a prestar atención a otra ruta de la que la mayoría de la gente apenas había oído hablar. Un corredor ferroviario que recorre miles de kilómetros a través de Azerbaiyán, Georgia y el este de Turquía. En el centro de este sistema está el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, también conocido como la línea BTK. El ferrocarril se inauguró oficialmente en 2017 y creó una conexión ferroviaria directa entre la región del Caspio y Turquía por primera vez en la historia moderna. La línea se extiende por aproximadamente 826 kilómetros o alrededor de 513 millas y forma una de las secciones más importantes de lo que ahora se llama el Corredor Medio. En teoría parece un proyecto ferroviario regional en el este de Turquía, pero en realidad es parte de un plan mucho más grande para crear otra ruta comercial importante entre Asia y Europa. Porque esto no se trata solo de trenes moviéndose a través del Cáucaso, esto es China intentando asegurar otra ruta hacia Europa. Esto es Turquía intentando convertirse en el principal puente de tránsito entre dos continentes. Esto es Azerbaiyán y Georgia, convirtiendo la geografía en influencia económica. Y esto es Europa buscando nuevas rutas de suministro en un momento en que el comercio global se está volviendo más incierto. Pero, ¿cómo funciona exactamente este corredor? ¿Y puede este ferrocarril realmente competir con las rutas antiguas que han dominado el comercio euroasiático durante décadas? A primera vista, el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars no parece uno de los proyectos de infraestructura más importantes del mundo. No rompe récords como el sistema de trenes de alta velocidad de China. No recibe la misma atención que el Canal de Suez o los puertos de la Franja y la Ruta, repartidos por Asia y África. Grandes tramos de la ruta atraviesan regiones montañosas remotas, zonas fronterizas poco pobladas y pequeñas ciudades de las que mucha gente fuera de la región ni siquiera ha oído hablar. Pero este ferrocarril es importante por lo que conecta. El ferrocarril BTK forma uno de los enlaces terrestres centrales dentro del Corredor Medio, una ruta comercial diseñada para mover carga entre China y Europa a través de Asia Central, el Mar Caspio, el Cáucaso y Turquía. En lugar de viajar al norte por Rusia o al sur por el Canal de Suez, los trenes de carga y los contenedores ahora pueden moverse a través de un corredor completamente diferente que se extiende por el centro de Eurasia. La ruta comienza cerca del oeste de China y pasa por Kazajistán antes de llegar al Mar Caspio. La carga luego cruza el mar hacia Azerbaiyán, continúa hacia el oeste por Georgia, entra a Turquía por Kars y finalmente llega a Europa a través de la red ferroviaria turca. Y esa sección turca es lo que hace que esta ruta sea tan importante. Una vez que la carga entra a Turquía, obtiene acceso a una de las redes de transporte más grandes de la región. La carga puede moverse hacia el oeste, hacia Ankara y Estambul, luego pasar por debajo del estrecho del Bósforo a través del túnel ferroviario de Marmaray, que se abrió al tráfico de carga en 2019. Desde ahí, los trenes pueden continuar directamente hacia el sureste de Europa sin descargar la carga en el borde del continente. Eso cambió toda la lógica del corredor. Antes de que Marmaray conectara los lados asiático y europeo de Estambul por ferrocarril, mover carga a través del Bósforo creaba otro cuello de botella logístico. Pero una vez que los trenes de carga pudieron pasar por debajo del estrecho, la ruta se volvió mucho más atractiva para el transporte euroasiático de larga distancia. Y las cifras detrás de este corredor se están volviendo difíciles de ignorar. El ferrocarril BTK inicialmente tenía como objetivo alrededor de 6.5 millones de toneladas de capacidad de carga al año, con planes a largo plazo que apuntan a aproximadamente 17 millones de toneladas en el futuro. Los países a lo largo del corredor están expandiendo puertos, modernizando los sistemas aduaneros, aumentando la capacidad ferroviaria y construyendo nuevas terminales logísticas porque esperan que el tráfico de carga entre Asia y Europa siga creciendo durante la próxima década. Pero hay otra razón por la que este corredor es tan importante en este momento. Durante años, China dependió en gran medida de rutas que pasan por Rusia o por importantes puntos de estrangulamiento marítimos. Después de repetidas interrupciones en las rutas marítimas globales, los gobiernos y las empresas de logística comenzaron a buscar alternativas, y de repente este ferrocarril a través del Cáucaso dejó de parecer una ruta secundaria
empezó a verse como una alternativa estratégica que conecta dos de las regiones económicas más grandes del mundo. La idea para el proyecto ganó impulso a mediados de la década de 2000. La construcción comenzó oficialmente alrededor de 2007 y después de años de trabajo de ingeniería difícil, coordinación política y negociaciones de financiamiento, el ferrocarril se inauguró oficialmente el 30 de octubre de 2017. La línea se extiende aproximadamente 826 kilómetros desde Bakú hasta Kars e incluye tanto ferrocarriles existentes mejorados como secciones recién construidas. Uno de los segmentos nuevos más importantes fue la conexión ferroviaria entre Kars en Turquía y Akalkalaki en Georgia. Se tuvieron que construir alrededor de 105 kilómetros de vía nueva a través de terreno montañoso, incluyendo túneles, puentes e infraestructura moderna para carga. Y aunque la construcción física en sí fue difícil, el ferrocarril enfrentó otro problema técnico que no podía resolverse simplemente colocando más vías. Los anchos de vía eran diferentes. Azerbaiyán y Georgia heredaron el sistema de ancho de vía soviético, donde las vías miden 1520 milímetros de anchos. Turquía y la mayoría de los países europeos usan el ancho de vía estándar internacional de 1435 milímetros. Eso significa que los trenes que se mueven a lo largo del corredor no pueden simplemente continuar sin ajustes porque los sistemas de ruedas son incompatibles. Para resolver este problema, los ingenieros construyeron instalaciones especiales de transferencia cerca de Akalkalaki, en Georgia. Los contenedores pueden ser transferidos entre trenes que usan diferentes anchos de vía y las operaciones de carga pueden continuar hacia el oeste, entrando a Turquía. Ese proceso añade tiempo al viaje, pero sin él, el corredor no funcionaría en absoluto. Y esto es lo que hace que el ferrocarril BTK sea mucho más importante de lo que parece a simple vista. Esto no es solo un ferrocarril que conecta tres países, es una infraestructura diseñada específicamente para unir sistemas de transporte completamente diferentes a lo largo de Eurasia. Para cuando el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars entró en funcionamiento en 2017, Turquía ya había asegurado algo extremadamente valioso. Se había posicionado directamente dentro de uno de los corredores comerciales de más rápido crecimiento entre Asia y Europa. Pero Ankara también entendía otra realidad. Si el corredor medio iba a manejar volúmenes de carga más grandes en el futuro, una sola conexión ferroviaria a través de Georgia no sería suficiente. El corredor necesitaba más flexibilidad, una integración regional más fuerte y una infraestructura ferroviaria adicional que conectara Turquía con Azerbaiyán y la región más amplia del Cáucaso. Ahí es donde entra en escena el ferrocarril Kars-İder-Aralık-Dilucu. Este nuevo proyecto ferroviario se extiende aproximadamente 224 kilómetros o alrededor de 139 millas a través del este de Turquía y tiene como objetivo conectar la ciudad de Kars con la puerta fronteriza de Dilucu, cerca del enclave de Nakhichevan de Azerbaiyán. El proyecto tiene un costo estimado de alrededor de 2.5 a 2.8 mil millones de dólares y Turquía ha asegurado importantes paquetes de financiamiento internacional para apoyar la construcción. A simple vista, el ferrocarril puede parecer un proyecto de infraestructura regional enfocado principalmente en el este de Turquía, pero estratégicamente la línea está directamente vinculada al futuro del corredor medio, porque este ferrocarril crea otra ruta que conecta Turquía con Azerbaiyán. Y eso importa por varias razones. Primero, fortalece las conexiones de transporte directo de Turquía con los estados túrquicos del Cáucaso y Asia Central. En lugar de depender completamente de una sola ruta a través de Georgia, Turquía obtiene otro punto de acceso importante hacia Azerbaiyán y la región del Caspio. En segundo lugar, aumenta la flexibilidad a largo plazo del movimiento de carga a través de Eurasia. Una de las lecciones más importantes que los gobiernos aprendieron después de la pandemia, la guerra en Ucrania y las interrupciones en el transporte marítimo es que depender de una sola ruta crea riesgos. Ahora los países quieren corredores alternativos, conexiones secundarias y múltiples opciones de transporte. Y en tercer lugar, el ferrocarril respalda planes regionales más amplios conectados con el propuesto corredor de Sangasur, que mejoraría las conexiones de transporte directo entre Azerbaiyán continental y Nakhichevan a través del territorio armenio. Si los acuerdos políticos finalmente avanzan, ese tema sigue siendo políticamente delicado y las negociaciones en torno al corredor han enfrentado tensiones repetidas, pero incluso sin una ruta de Sangasur finalizada, Turquía claramente quiere una integración ferroviaria más fuerte con Azerbaiyán y la región del Caspio. Y desde la perspectiva de China, cada conexión ferroviaria adicional dentro de este corredor aumenta el valor a largo plazo de la ruta. Este es un punto importante porque muchas personas malinterpretan cómo China influye en la infraestructura fuera de sus fronteras. China no necesariamente tiene que construir directamente cada ferrocarril por sí misma. A veces, solo la demanda comercial china impulsa a los países a construir infraestructura que apoye el movimiento de carga china. Si los gobiernos creen que el tráfico de carga entre China y Europa seguirá creciendo,
comienzan a invertir en los eslabones faltantes necesarios para manejar ese comercio. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Esta vía férrea es técnicamente un proyecto turco. La estructura de financiamiento involucra a Turquía y prestamistas internacionales. Las vías están completamente dentro del territorio turco, pero el corredor que sostiene se extiende miles de kilómetros más allá de la propia Turquía, porque una vez que se conecta con el sistema de transporte más amplio del Cáucaso y el Caspio, esta vía férrea se convierte en parte de una cadena comercial que enlaza fábricas chinas con mercados europeos. Y Turquía quiere colocarse directamente en el centro de esa cadena. Durante décadas, la geografía del país le dio una importancia estratégica entre Asia y Europa, pero la geografía por sí sola no es suficiente. Para convertir la ubicación en influencia económica, los países necesitan infraestructura capaz de manejar enormes volúmenes de comercio, y eso es exactamente lo que está tratando de construir ahora. Sin embargo, cuando la gente habla sobre el comercio entre China y Europa, la mayor parte de la atención suele centrarse en las economías más grandes del mundo. China fabrica los productos, Europa los compra. Rusia controla enormes rutas terrestres a través de Eurasia. Turquía conecta Asia con Europa, pero el corredor medio no puede funcionar sin dos países más pequeños que se encuentran directamente entre el mar Caspio y Turquía, Azerbaiyán y Georgia. Sin ellos, toda la ruta se desmorona. Azerbaiyán juega uno de los papeles más importantes en el corredor porque actúa como la puerta de entrada entre Asia Central y el Cáucaso. La carga que llega desde Kazajistán cruza el mar Caspio y entra a Azerbaiyán por el puerto de Alat, cerca de Bakú, se ha convertido en uno de los centros logísticos más importantes de la región. Y Azerbaiyán ha invertido fuertemente para prepararse para este papel. El puerto de Alat fue diseñado específicamente para manejar el creciente tráfico de carga que se mueve entre Asia y Europa. El puerto sigue ampliando su capacidad para contenedores, transferencias ferroviarias y manejo de carga porque las autoridades esperan que el corredor medio transporte volúmenes de comercio mucho mayores en la próxima década. Georgia ocupa una posición similar. Una vez que la carga sale de Azerbaiyán, cruza territorio georgiano antes de entrar a Turquía por Kars. Eso convierte a Georgia en el puente terrestre que conecta la región del Caspio con el sistema ferroviario turco y, en última instancia, con Europa. Y para un país con una población de menos de 4 millones de personas, ese papel importa enormemente. Georgia ha pasado años modernizando secciones de su infraestructura ferroviaria, puertos y sistemas de tránsito porque el país entiende que su ubicación le da una importancia estratégica que supera con creces su tamaño físico. Así que ahora déjame preguntarte esto. ¿Podría el corredor medio eventualmente convertirse en una de las principales rutas comerciales del mundo entre Asia y Europa? ¿Puede Turquía realmente convertirse en el principal puente de tránsito que conecta dos continentes? Cuéntanos qué opinas en los comentarios de abajo.